Pues seguimos adelante. Moción que presentan los grupos Cambiando Burlada, Burlata, Aldatuz y Euskal Herria Bildu en relación a la situación de Cataluña. Votamos la urgencia. ¿Votos a favor? 11. ¿Votos en contra? 3. Vale, se aprueba la urgencia. Va a dar lectura a la moción Berta y luego iremos dando la palabra a los distintos grupos. Berta, tienes la palabra. La situación de excepcionalidad democrática generada en Cataluña ha llegado al extremo de que la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, haya decidido encarcelar por sedición a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes de la ANC y Òmnium Cultural, por haber promovido movilizaciones independentistas que han sido multitudinarias y pacíficas. Esta actuación se sumó a las actuaciones represivas previas al 1 de octubre, registros de periódicos, incautación de propaganda política, detención de altos cargos del gobierno catalán, intervención por la vía de hecho de la autonomía de Cataluña, así como a una actuación policial extremadamente violenta el mismo día de la convocatoria del referéndum. Estos hechos, duramente criticados también en el ámbito internacional, han supuesto un retroceso democrático inaceptable que ponen en tela de juicio las garantías y derechos civiles, políticos y democráticos de las estructuras políticas del Estado. La situación se ha agravado aún más con la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno del Estado. Ante ella, el foro depositario de la soberanía de la ciudadanía de Burlada, que es este ayuntamiento, por compromiso democrático y con el conjunto de las libertades, debe mostrar una posición firme y nítida contra las agresiones a los derechos civiles y políticos. Por ello, los grupos municipales abajo firmantes someten al Pleno del Ayuntamiento de Burlada la adopción de los siguientes acuerdos. 1. El Ayuntamiento de Burlata muestra su máxima preocupación y su rechazo al encarcelamiento de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes de la ANC y Òmnium Cultural, y les muestra su apoyo y solidaridad. 2. El Ayuntamiento de Burlata insta al Gobierno de España y a los poderes del Estado a desistir de su estrategia represiva y a emprender la vía del diálogo y del respeto de los derechos civiles y políticos de los representantes de las entidades sociales e institucionales catalanas para abordar esta situación. 3. La puesta en marcha para Cataluña del artículo 155 de la Constitución, por el que el Gobierno de España del PP, apoyado por la monarquía y acompañado del PSOE y Ciudadanos, así como por UPN, interviene el autogobierno de Cataluña, es una decisión inaceptable e inadmisible, porque suspende derechos políticos ciudadanos como el autogobierno, dando lugar a un escenario en el que la ciudadanía catalana en su conjunto es la principal víctima. 4. El Ayuntamiento de Burlada se reafirma en el diálogo, la negociación y el acuerdo son las vías válidas para solucionar los problemas políticos. Y 5. Enviar los acuerdos adoptados a las instituciones competentes y a los medios de comunicación. Bien, Izquierda Unida. Bueno, voy a dividir mi intervención en 3 partes. Una para decir que voy a apoyar esta moción, simplemente. La segunda, que no la suscribo sobre la base del discurso que tiene en Navarra Izquierda-Esquerra y en el conjunto del Estado Izquierda Unida. Ya lo debatimos el otro día. Hay cuestiones en las mociones que se están presentando que, aunque básicamente comparto, pero hay cuestiones que faltan bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista de la organización a la que represento, como por ejemplo el rechazo a la declaración unilateral de independencia, que a juicio de Izquierda Unida y de Izquierda-Esquerra no cuenta con el apoyo mayoritario de la sociedad catalana, o, eso ya es obviamente de la cosecha particular de mi organización, la necesidad de un nuevo marco constitucional republicano y federal que sea alternativa a un régimen que niega salidas democráticas en Cataluña y en toda España. Y desde Izquierda Unida Federal e Izquierda-Esquerra en Navarra, la propuesta es la de un referéndum pactado y con garantías. Bueno, se han ido los representantes del Partido Socialista a hacer también la valoración política de que para la adopción y posiblemente aplicación del artículo 155 pues ha sido crucial la contribución del Partido Socialista
por cuanto ha legitimado, incluso yo creo que a nivel internacional, pues la postura del Partido Popular, porque no es lo mismo que te apoye Ciudadanos solo, supongo en Alemania no es lo mismo ver que te apoya Ciudadanos a que te apoya también el Partido Socialista. Y como digo Alemania, pues puedo decir cualquier otro Estado de la Unión Europea. Esta sería la segunda reflexión, más de tipo político y más ceñida a los postulados que, por supuesto, comparto tanto de Izquierda Esquerra en Navarra como de Izquierda Unida a nivel federal. Y la tercera es una cuestión personal, porque me está preocupando mucho lo que está pasando, porque creo que se nos está poniendo a todos y a todas caras balcánicas cada vez más. Y con eso quiero decir que yo no descarto que pase cualquier cosa, incluida una guerra, lo digo así con todas las letras, incluida una confrontación bélica. Y en ese caso yo no sé cómo puede llegar a afectar incluso a las personas que integramos esta corporación en un momento dado, por una cuestión de patrias, a fin de cuentas, ¿no? Entonces, es una reflexión personal que quiero hacer para que conste que me preocupa mucho la deriva, no ya política, sino otro tipo de deriva a la que nos podemos ver abocados, no solo la población de Cataluña, sino del conjunto del Estado, simplemente porque un gobierno corrupto quiere tapar sus vergüenzas atacando a otro gobierno corrupto. Y entonces se tapa cada uno las vergüenzas pues con la patria correspondiente de cada uno. Y como me parece tan insensato, me parece tan demencial que, aunque haya sido en la distancia, pues algunos hemos visto lo que ha ocurrido en otros estados que han explosionado, y yo creo que si llegamos a eso, que yo no descarto que podamos llegar, valga la redundancia, pues sería muy triste y sinceramente me parecería una auténtica locura. Así que con esta intervención no voy a intervenir más, porque la verdad es que me entristece mucho, ya no por la cuestión catalana, sino a lo que podemos llegar incluso entre nosotros. Dicho esto, muchas gracias. Gracias, Alfredo. UPN. Bueno, supongo que esto será también para restañar heridas pasadas y como ha dicho el portavoz socialista antes de irse, para que aquí se vea que hay unidad de acción con esta cuestión. Después de ver la semana pasada rechazadas 2 mociones por cuestión de matiz, creo que dijo alguien en este pleno. Yo voy a intentar estar sereno con esta cuestión, porque cuando 2 corrientes, vamos a decir, de pensamiento no quieren escucharse, o una de ellas no quiere escuchar, pues pasa algo, se ven estos discursos. Yo voy a decir que el texto de la moción en muchas cuestiones es cierto. Falla en el diagnóstico como siempre, pero es cierto. Es verdad que hay una situación de excepcionalidad democrática. Es verdad que hay represión en Cataluña. Es verdad que se están vulnerando los derechos civiles. Es verdad que se ha atentado contra el autogobierno. Y es verdad que existe imposición. Y más cosas que dice la moción. Todo es verdad. Lo que pasa que a mí me interesa decir que aquí el culpable es el gobierno de España, que la Guardia Civil, tal. Y no se habla de los ciudadanos perseguidos, porque no son independentistas, porque piensan diferente a nosotros. No se habla de esos ciudadanos que, como vayan con una bandera ya no española, es que van con la bandera oficial de Cataluña y los agreden por la calle. Y no se atreven a hablar. No se atreven a hablar. Los que son independentistas salen abiertamente a la calle sin ningún temor y a manifestar su sentimiento de crear un pueblo, un Estado, una república
catalana y no pasa nada. Y entonces, cuando nos queremos agarrar solamente a determinada actuación policial, determinadas detenciones, y seguimos hablando de presos políticos, claro que hay presos políticos en Cataluña, los que no pueden expresar sus ideas. Los que están en la cárcel no es por lo que piensan, es por lo que hacen. O por lo que presuntamente, cuando tengan el juicio justo, supongo, o también estarán viciados los tribunales de justicia. Es que es un discurso que a mí me suena tanto, es que me suena mucho. Es que no tengo más que rebobinar, no hace poco, y es lo mismo que llevábamos oyendo aquí desde hace mucho tiempo. Yo represento al pueblo, yo soy una víctima, ustedes son unos represores. Es el mismo discurso que hemos oído aquí durante muchos años. Y además el artículo 155, voy a decir una barbaridad. Digo barbaridad porque no les va a gustar. El artículo 155, que encima está sin desarrollar, que a ver cómo se aplica, que esa es otra, porque es una cosa que estaba prevista ahí por si algún día pasaba alguna barbaridad, y además yo creo que estaba más pensado en la época de la transición que no 40 años después. Por eso está sin desarrollar. El artículo 155, que yo no sé cómo se va a aplicar, es que quien lo está aplicando es el señor presidente de la Generalitat, de la Generalitat. Es que tenían que oír ustedes a los portavoces de los partidos políticos esta tarde en el Senado con qué desgana y con qué poca pasión estaban defendiendo todos la aplicación del artículo 155, porque no quieren aplicar el artículo 155. Es que no les ha quedado otro remedio. Es que no les ha quedado otro remedio. Se nos llena la boca de diálogo y resulta que hay un sector que se cree, no sé si mejor o superior o inmensamente mayoritario, que no quiere saber nada de diálogo, absolutamente nada. Quieren imposición, quieren totalitarismo, y quieren que por la gracia de no sé quién tener la razón. Y eso es lo que está pasando, y es triste, es verdad. Hay muchas cosas que están pasando, Por cierto, el señor Puigdemont le pidió a Rajoy que pusiera en libertad a los dos detenidos, en una carta con el membrete de la Generalitat. Un absoluto respeto a la división de poderes. Por lo visto los metió Mariano Rajoy en la cárcel. Y es un suma y sigue, y es muy triste, pero es que barrunto que el problema va para largo, porque nos hemos puesto las orejeras. Bueno, a pesar de que hay un montón de cosas con las que coincidimos en la moción, vamos a votar en contra. Gracias, Juan Carlos. Bildu. Bueno, Arratsaldeon, es necesario insistir en que priorizamos el diálogo, pero tenemos que proclamar la independencia para hacer efectiva la voluntad de los catalanes y catalanas expresada en las urnas. Es necesario proclamar la independencia como vía defensiva para que el Estado no nos aplaste. Hacerlo en legítima y democrática defensa. Esto no es un panfleto que podemos encontrar por las Ramblas ni por las calles del Borne, sino que es la carta que el grupo parlamentario Junts per Sí enviaba hace un par de días a sus parlamentarios y parlamentarias para seguir impulsando el mandato de la ciudadanía y para proclamar y declarar la creación de la República Catalana. Porque, como decía también ayer Marta Rovira, el mandato del pueblo, el mandato popular, el de la sociedad catalana, ya está hecho y se hizo el 1 de octubre. Y esa es la única manera que tienen las instituciones catalanas para enfrentarse a la represión política y enfrentarse al artículo 155. Volvemos a traer aquí esta moción porque hoy mismo coincide con la declaración del Parlamento y a pesar de la cobardía política del PSN, que ha optado por marcharse por el miedo a debatir, por la vergüenza
que tienes quienes están aplicando unos métodos autoritarios que en su propio partido está haciendo que en el propio Partido Socialista de Cataluña haya centenares de concejales y concejalas que estén votando en contra de la decisión totalitaria del Partido Socialista, por esa vergüenza y por ese miedo, el Partido Socialista se ausenta hoy aquí. Y ha sido sorpresa porque, pues en este caso, pues el PSN, no sé si es sorpresa, pero vuelve a pasar por la derecha a UPN una vez más. Y si traemos esta moción hoy aquí es por la gravedad de los hechos, porque estamos ante un estado de excepción no declarado, porque estamos ante un auténtico golpe de Estado. Porque mediante el 155 lo que se pretende es que ese partido que obtuvo un 8,40% de los votos en las elecciones catalanas pase a gobernar Cataluña. Y si a ese 8,40% le quieren sumar ustedes más mayorías, pues estoy convencido que los votos del Partido Socialista, los del Partido Popular e incluso los de UPN en el Senado y en el Congreso, para eso están, ¿no? Y esta situación de excepcionalidad lo es no solamente por el recorte de libertades y derechos políticos y civiles contra el pueblo catalán, también lo es contra el conjunto de la ciudadanía del Estado español, que vamos a sufrir, que seguimos sufriendo los embates totalitarios del Gobierno del Partido Popular. Lo es contra los pueblos que reclaman su soberanía, pero también lo es contra ese modelo territorial que se instauró en la transición, aquello que era el café para todos, que ya sabíamos que era descafeinado, pero bueno, ahora pues ya comprobamos que tan solo lleva pues el agua del cubo de fregar. Así que el relato de la transición pues también salta por los aires. Hasta el último momento ha estado intentando dialogar el Gobierno de Cataluña, hasta el último segundo, hasta pocos momentos antes del pleno de hoy. Y en ese déficit de diálogo, en esa imposición, es decir, el Partido Popular pues no ha ido solo. El Partido Popular ha ido de la mano del Partido Socialista, de Ciudadanos o de Unión del Pueblo de Navarra. Y entre las muchas medidas autoritarias que lleva esta suspensión de la autonomía, que en definitiva es más bien una suspensión de la democracia, pues lo que lleva es la disolución del Gobierno, del Parlamento, la persecución y amenazas a los funcionarios y cargos políticos, el control de los medios de comunicación a ese estilo de las tropas franquistas que cuando entraban a en las ciudades que iban conquistando, lo primero que hacían eran ocupar las instalaciones de Radio Nacional. Esta aplicación también va a suponer el control de los ingresos o el control de los Mossos. Y todo se resume de la siguiente manera. El Ejecutivo va a pasar a manos del Gobierno español, es decir, a manos del Partido Popular, y el Parlamento, el Poder Legislativo, pues pasa a manos del Senado, es decir, también a manos del Partido Popular. Así que el régimen colonial español establece una continuidad entre Felipe V, Francisco Franco y Felipe VI, porque a pesar de que hayan pasado pues 300 años o 80 entre unos y otros, la única diferencia va a ser el peinado de ellos. Y no sé si a Felipe VI pues, se lo veríamos con tirabuzones y con maquillaje. El problema es que esto no es un chiste, porque este decreto se asemeja mucho a aquellos decretos de nueva planta, aquellos decretos borbónicos que en 1714 ya instauró Felipe V, ¿no? Cuando impuso el Gobierno de Madrid, desde el Gobierno de Madrid se impuso a Cataluña cómo tenía que regirse, ¿no? Y aquello que se llamó, en los decretos de nueva planta, las superintendencias. Pues un órgano similar a ese del siglo XVIII, a ese de principios del siglo XVIII, es el órgano colegiado que Rajoy pretende instaurar. Y lo que le mueve, porque lo que mueve al Gobierno español es su afán de venganza, ¿no? Y todo lo que va a ocurrir, en el Senado, pues no es más que un mero paripé, porque ya está todo decidido.
Y no se puede obviar, que no me extraña que se aburra la gente en el Senado, porque ese Senado es la institución más trucada del Estado español, porque en ella pues hay una representación sobredimensionada para provincias que apenas tienen población, mientras se limita para otras muchísimo más pobladas, de una manera que se beneficia pues aquellas que votan tradicionalmente a la derecha, ¿no? Y en ese paripé, pues bueno, ahí también está UPN, ahí también está el PSOE y también está el Ciudadanos como comparsa de esa representación. Decía anteriormente el portavoz de UPN, no sé de qué estaba hablando, qué realidad virtual ha creado usted. Supongo que cuando uno se hace caso de la caverna mediática del Estado español, pues le puede ocurrir como a Don Quijote con los libros de caballería, ¿no? Dígame usted qué agresiones ha habido. ¿Sabe qué agresiones ha habido? ¿Se las recuerdo? Pues no sé si usted fue o su partido sí que estuvo en esa manifestación unionista de Barcelona, en la que fueron de la mano de los fascistas, de los falangistas, de los tradicionalistas. En esa sí hubo agresiones. Hubo agresiones a periodistas, hubo agresiones a personas que tenían esteladas en sus ventanas, hubo agresiones a las furgonetas de los Mossos. Hubo infinidad de actos violentos y vandálicos. Y ustedes se están acostumbrando a ir de la mano de la derecha a esas manifestaciones y convocatorias fascistas, y eso es lo que hace que esa ultraderecha, que esos movimientos fascistas se envalentonen y cojan alas, como ya ha ocurrido en más de una ocasión en Valencia, en Barcelona y en otros lugares. Y si alguien no ha querido dialogar, si ya lo repetimos aquí hasta la saciedad en el pasado pleno, hasta 20 veces el Gobierno del Estado español ha dado el portazo a los representantes de la Generalitat. Esta moción también viene a denunciar el atropello que supone detener a personas por sus ideas, el atropello que es algo que ya conocemos sobradamente aquí en Euskal Herria, el que haya más presos políticos, el encarcelamiento de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, que lo que vienen a demostrar es que este proceso democrático no es solamente cuestión de las instituciones, lo es también del pueblo de Cataluña. Y quienes estuvimos el 1 de octubre, quienes tuvimos la fortuna de estar allí y presenciar el entusiasmo popular, las ganas de votar de la gente, cómo se aplaudía la llegada de las urnas, cómo se aplaudía también a los Mossos que no reprimían, toda esa capacidad movilizadora envidiable del pueblo catalán, es decir, es el aprendizaje que nos traemos y lo que queremos aplaudir y admirar. Desde EH Bildu lo que hacemos es exigir la libertad tanto de los presos políticos catalanes como la de todos los presos políticos que existen en el Estado espanyol. Per acabar, sempre volem mostrar tot el nostre suport y solidaritat con el poble catalán, una solidaridad y apoyo desde Euskal Herria, porque lo que está ocurriendo aquí no es que estemos debatiendo sobre un modelo territorial, no es que estemos hablando de si independencia sí, si independencia no. Lo que está en riesgo es la propia democracia. En estos momentos lo que está en riesgo son las libertades, los derechos civiles y políticos de toda la ciudadanía del Estado. Y Euskal Herria Bildu se ha de poner siempre en primera línea para fortalecer ese cordón sanitario que impida el paso del fascismo y reeditamos el no pasarán. Y decirle al portavoz de Izquierda Unida que quien se pone de en medio ante las injusticias, como decía Desmond Tutu, quien se mantiene en una postura equidistante, lo que hace es mantener las injusticias. Eskerrik asko. Gracias, Joseba. Cambiando burlada, burlata el datos. Sí, buenas tardes, Arratsaldeon, buenas tardes.
Ya en el pleno del mes pasado, antes del 1O, del día del referéndum catalán, se presentaron sendas mociones similares que no salieron adelante por diferencias de matices, como comentó Juan Carlos. Hoy, un mes después, los acontecimientos de estas semanas han agravado la situación de manera que ya no hay dudas de matices. Es algo que ha conseguido el Gobierno del Estado con su respuesta ante lo que debería haber sido el más puro ejercicio de la democracia, el ejercicio del voto ciudadano para una cuestión política. Un ejercicio que fue respondido con chantaje, con amenazas y con violencia. Un ejercicio que ha sido respondido con la detención y encarcelamiento de presos políticos, acusados de delito de sedición. Un ejercicio de democracia que está siendo respondido con la aplicación del artículo 155, lo que supone la supresión de los derechos civiles y ciudadanos recuperados tras 40 años de dictadura. Resulta curioso que grupos de los que han expresado durante 30 años que en democracia no tiene cabida la violencia, llegado el momento de poner en práctica esa democracia de manera pacífica, ejerzan y apoyen la violencia para impedirla, porque no estén de acuerdo con lo que decida o vaya a decidir esa democracia. Nosotras y nosotros seguimos defendiendo que la democracia es diálogo, son urnas, y son o bien consensos o en su caso mayorías. No son ejércitos, no son buques de guerra camuflados con dibujitos animados, ni son poderes judiciales al servicio de los partidos políticos. Seguimos pidiendo diálogo, seguimos pidiendo negociación y seguimos pidiendo acuerdos, y eso no se propicia encarcelando al interlocutor. Y creemos que nuestra forma de hacerlo es presentando y, lógicamente, apoyando esta moción de solidaridad con Cataluña. Gracias, Terra. Izquierda Unida, UPN, EH Bildu. Vale. Pasamos a votar. ¿Votos a favor de la moción? 11. Falta bien, ¿no? 11. No, que es que faltan ahí 10. ¿Qué falta? 11. 11. ¿Votos en contra? 3. 3. Vale, se aprueba.